Antes de dar la palabra a los panelistas, quiero citar al administrador regional, don Sergio Núñez, en su intervención, que puso un punto que puede motivar la primera vuelta de esta conversación, que queremos hacer dinámica, no grandes intervenciones, sino que focalizarla en algunos puntos específicos. Él dijo de que el gran cambio que viene es que hasta ahora los gobiernos regionales han colaborado con políticas que fundamentalmente se han diseñado y generado desde el nivel central. Y que ahora el desafío para los nuevos gobiernos regionales, para los gobernadores regionales y para los consejos regionales será definir políticas regionales propias, que obviamente tendrán que ser coordinadas con el nivel central, porque esto no es una autarquía, estamos en un Estado unitario, pero que tendrán su propia personalidad. Entonces, tomando esta cita al señor administrador regional, quisiera preguntarle a los panelistas en la primera vuelta ¿cuál sería algún elemento central? No vamos a tener tiempo para desarrollar toda una propuesta programática, ni mucho menos, pero algún elemento central que cada uno de nuestros invitados, que no necesito presentar porque todos ustedes los conocen, harían los programas que tendrán que los distintos partidos políticos o las distintas opciones que se presenten, presentar a la ciudadanía. Dicho esto, ofrezco la palabra en primer lugar al exdiputado, presidente de la Democracia Cristiana, don Juan Chay. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo primero que quiero aclarar, y tal como le dije a Heinrich cuando me llamó para invitarme, que yo no soy precandidato a nada. Entonces, la verdad, cuando plantean esto como precandidatos a algún cargo, yo lo quiero aclarar de inmediato. Y agradecer la invitación, sin duda, para poder discutir de este tema. Y me alegro que estemos hoy día conversando las temáticas de este seminario, porque recuerdo perfectamente que hace 2 años, a pocos metros de acá, hubo un seminario similar donde también se convocó para poder hablar sobre la elección de los gobernadores regionales cuando había mucha incertidumbre si efectivamente aquello se iba a lograr o no. Y fuimos pocos los que asistimos, creo que fui el 1 o 2 parlamentarios que asistimos a ese encuentro, y en ese momento nosotros aseguramos el respaldo, era entonces el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, para este proyecto, y me alegro que ese compromiso se haya cumplido y que hoy día podamos estar hablando ya en una etapa distinta donde tenemos una inminente elección el próximo año. Decir que sin duda es importante la descentralización política, económica, administrativa, fiscal, pero también hay que hacer una descentralización mental, que a veces cuesta mucho más. Creo que tenemos que erradicar y emanciparnos de la cultura paternalista que todavía tenemos muchas veces en los territorios. Y ese es un tema que es mucho más complejo, mucho más profundo. Yo creo que prueba de eso es que hoy día, lamentablemente, y no importa que algunos vayan a acusarme, pero ningún core está aquí hoy día cuando debió haber estado, y partieron todos a estar al lado del presidente de la República. Y están todos viendo quién está más cerca, o la mayoría del presidente que anda acá, y bueno, está bien, pero además cuando en la región el indicador respecto de si nos va a ir bien o va a ir mal es cuántas veces viene el presidente a visitarnos. ¿Qué característica mayor de paternalismo que eso? Y eso tenemos que cambiarlo definitivamente, tenemos que creer en nosotros. Yo creo que después de tanto tiempo esperando una solución mágica desde la Alameda o sus alrededores, de la Moneda o sus alrededores, tenemos que empezar a entender de que eso no va a ocurrir y que los problemas de la Araucanía tenemos que solucionarnos y resolverlos desde la Araucanía, y a partir de la elección de gobernadores regionales tenemos mucho más posibilidades para hacerlo. Decir que yo no voy a repetir todo el diagnóstico que lo conocemos, de nuestros indicadores, de los problemas que tenemos, pero tenemos un problema que es más intangible, que es la desconfianza. Ya es un problema para las democracias y para la política en el mundo, particularmente en nuestro continente y en nuestro país, pero que se agudiza acá. Tenemos un problema de desconfianza instalado enorme, y que eso nos impide resolver adecuadamente nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros desafíos, y aprovechar nuestras oportunidades. Y yo creo que tenemos que ser capaces de ir construyendo confianza con el mundo privado, confianza con el pueblo mapuche, confianza, porque tenemos hoy día una región fracturada culturalmente. Cuando leía el libro y veía, ¿no es cierto?, la definición
de región y por qué las regiones eran las que eran por parte del profesor Humberto Nogueira, uno se da cuenta que efectivamente eso calza poco con nuestra región. No tenemos una región homogénea culturalmente ni territorialmente, tenemos una región tremendamente diversa, pero que tenemos que aprovechar esa diversidad no como un obstáculo para el desarrollo, sino que entender que la multiculturalidad de la Araucanía tiene que ser la base sobre la cual se construye una estrategia de desarrollo particular para nuestra región y que tenemos que ir resolviendo esos temas de desconfianza, o si no, la verdad que lo que hagamos no nos va a dar los resultados necesarios. Y yo veo, para no hablar de todos los problemas del pasado y el Estado que llegó tarde, etcétera, oportunidades de futuro. ¿Por qué? Porque hoy día hay una nueva sociedad. Y esta nueva sociedad nos representa toda oportunidad, está cambiando mucho, tenemos una sociedad distinta. Y creo que esa nueva sociedad, si somos capaces de adelantarnos a las tendencias globales y tomar decisiones inteligentes desde los territorios, nos puede permitir hoy día marcar la diferencia. Por ejemplo, en materia económica, ya no van a existir estas grandes empresas que generan millones o miles de empleos, sino que vamos a tener a millones de pequeños emprendedores que generan 2, 3 puestos de trabajo, donde el valor de la diversidad, de lo diferente, de lo distinto, de lo que tiene un valor agregado, no solo desde el punto de vista del desarrollo de un producto, sino que desde el punto de vista cultural, de su origen, de cuán amigables con el medio ambiente. Eso marca la diferencia y tenemos una oportunidad enorme para poder hacerlo y para poder estar en la vanguardia de la economía del siglo XXI, porque ya estuvimos en la retaguardia de la economía del siglo XX, donde tenemos que empezar a hablar de la economía digital, de la economía circular, que es una tremenda oportunidad para nuestras comunidades, para nuestro mundo rural, para involucrarnos en el desarrollo. Y de alguna manera esas oportunidades tenemos que hacerlo también muy vinculado a la educación. Cuando hoy día todavía en nuestro país estamos educando a los jóvenes para una sociedad que ya no existe. La sociedad del siglo XX ya no existe. Y estamos entregándole conocimientos cuando los conocimientos de la información la tienen acá. Y lo que tenemos que entregarles son herramientas, habilidades que desarrollen su creatividad, el juicio crítico, porque así van a poder enfrentar de mejor manera el mundo que viene. ¿Por qué no partimos haciéndolo aquí en la Araucanía y hacemos una verdadera revolución curricular y metodológica para preparar a nuestros jóvenes para la sociedad que estamos viviendo? Y lo partimos haciéndolo a partir de la descentralización y las oportunidades que eso genera. Ahí vamos a marcar efectivamente la diferencia si queremos estar a la vanguardia del futuro y no seguir a la retaguardia. Por eso es que me pareció muy interesante uno de los capítulos del libro cuando se habla gestión del conocimiento estratégico. Qué importante es eso, tener centros de pensamiento, think tank, cómo nuestras universidades no solo se preocupan del pregrado, sino que también desarrollamos una oferta de posgrado para evitar la enorme fuga de inteligencia, de capital humano que se nos va a Santiago, a otras partes, y que después es muy difícil de que vuelvan. En la sociedad del conocimiento, el capital humano y la información son los principales capitales y lo estamos perdiendo. Y por eso es que es tan importante quizás repensar la universidad. Pero además de repensar la universidad, de crear think tank para tener centros de ideas que nos permitan dar respuestas desde la región y desde el territorio a los desafíos que tenemos, también las universidades tienen que sin complejo involucrarse, no solo con el sector público para tener mejores políticas públicas, sino que también sin complejo con el sector privado para crear ecosistemas que permitan y que faciliten de alguna manera también el emprendimiento, la innovación, el desarrollo productivo, pero desde la mirada territorial. Eso me parece a mí que también es fundamental. Tenemos que mejorar la calidad de la política, mejorar la calidad de las instituciones también a nivel local. Porque si tenemos más recursos que se pueden distribuir, liderazgo regional empoderado, pero tenemos una tremenda desigualdad en las capacidades de los municipios, de los gobiernos locales para poder elaborar estrategias de desarrollo local, para poder competir por la captura de efectivamente esos recursos, vamos a tener nuevamente desequilibrado el desarrollo en el territorio entre las comunas. Y creo yo que entonces la elección de gobernador regional es una parte, pero ¿qué es lo que ocurre, no es cierto?, también con la desigualdad dentro de las regiones, en las comunas y en la capacidad de las comunas para poder capturar recursos y elaborar planes de desarrollo. Mejorar la calidad de la política, yo lo quiero decir con mucha claridad, es fundamental. Tenemos que ser capaces de mejorar la calidad de la política para poder elaborar un nuevo pacto político, económico, social y cultural en nuestra región. Un pacto en que seamos capaces de construir un nosotros. Y eso tiene que hacer no solo desde la política, también con la sociedad civil, porque esto tiene que tener un rol muy importante en la participación. Hoy día la región de la Araucanía no ha sido capaz de construir un nosotros, una visión común de lo que queremos de nuestra región. Y si tenemos un gobernador regional elegido democráticamente, pero tenemos la incapacidad de construir una visión compartida de la Araucanía que queremos en los próximos 20 o 30 años,
La verdad es que vamos a seguir esperando otros cambios institucionales para tratar de resolver los problemas, pero si tenemos clara una visión y somos capaces de construir un pacto y construir confianza, esta puede ser la gran oportunidad para poder dar el salto que nuestra región espera. Y lo digo también con un sentido crítico y autocrítico. Yo aprobé con entusiasmo la elección directa de los CORE y yo me pregunto muchas veces cuáles son los criterios de asignación de recursos que tenemos en el FNDR. ¿Cuánto proceso de recentralización tenemos porque le distribuimos un montón de plata a los servicios, como también lo dijo el administrador regional, para que hagan programas diseñados nacionalmente y no con pertinencia regional? ¿Cuántos recursos realmente están orientados a una verdadera estrategia regional de desarrollo? De lo que a veces, mira, que se puso de moda que todos queremos cancha de pasto sintético, puras canchas de pasto sintético, y edificio consistorial, puro edificio consistorial. Y a veces hemos ido perdiendo el sentido del impacto que tiene la inversión pública efectivamente en el desarrollo de los territorios y en la superación de la pobreza. A veces cuando uno ve los criterios con los que se le asignan recursos a un municipio versus otro, la verdad es que no cuadra porque hay tanta desigualdad en la distribución de los recursos. Tenemos que mejorar también la calidad de la política. Y quiero terminar con una frase. Darwin, alguien citó a Darwin aquí, entiendo. Darwin decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Y estamos en una sociedad en cambio permanente. Y tenemos un cambio enorme a partir de la elección de gobernadores regionales. Y hoy día nuestra región indudablemente no es la más fuerte, no es la que tiene los mejores indicadores para la competencia en el desarrollo de los territorios para el mundo que viene, pero si somos la región que mejor lee las tendencias globales, mejor interpreta los cambios y nos adaptamos de mejor manera, podemos tener una oportunidad no solo de sobrevivir a esto, sino que efectivamente de potenciarnos como región a partir del proceso de elección de gobernadores regionales que vamos a vivir el próximo año. Adaptémonos a los cambios y vamos a marcar la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Rojo Edwards. Por favor, suba aquí a la palestra. Hola. Bien, estamos iniciando entonces la elaboración, porque este es un proceso que no termina acá, esto es un proceso que va a ir a los programas. Eso es lo importante, que quien quiera sean los candidatos finalmente, los insumos que aquí se están produciendo lleguen a los candidatos y a los partidos y a las organizaciones que apoyen a esos candidatos. Entonces, quiero ofrecer la palabra para seguir desarrollando esta visión propia de la región al alcalde Enrique Neira. Bueno, muchas gracias. Primero, yo sí no soy candidato a nada. Que quede claro. ¿Alcalde tampoco? No, yo vengo representando a los alcaldes de la provincia de Malleco. Me invitó mi estimado amigo y ex rector de esta prestigiosa universidad, don Henry Bombaer, para tocar tópicos de lo que significa ser alcalde de la provincia de Malleco, la más pobre de Chile, y con ello también hablar un poco de la Asociación Malleco Norte, que nosotros ha sido un tremendo éxito como comunas de la provincia. A él la ha conformado hace algunos años atrás. Esta Asociación Malleco Norte está conformada por las comunas de Ercilla, Poyipulli, Angol y Renaico. Y hemos presentado algunas iniciativas tremendamente importantes. Una de ellas data del año 2001 y estamos ahora a 40 días de terminarla, y que consiste en la construcción de un moderno relleno sanitario que nos va a permitir dar una solución integral al tratamiento de nuestros residuos sólidos. Proyecto único en Chile, presentado por la Asociación Malleco Norte de 4 comunas pobres de este país. Algo hacemos dentro de todo lo difícil que se nos ponen a veces las cosas. Quiero, en esta especial oportunidad, y tal como decía nuestro presentador, sí, efectivamente, yo estoy hoy día con el presidente de la República en Angol, iba a hacer una visita al nuevo hospital, pero mi compromiso era este,
pero más que el compromiso es la importancia que tiene indudablemente esta nueva ley que permite que los gobernadores regionales sean elegidos en forma democrática por la ciudadanía. Lo considero de un valor fundamental, y más aún cuando van a tener grandes desafíos. Y uno de ellos es terminar con el estigma que tenemos las 11 comunas de la provincia de Malleco, en que somos el patio trasero de la 9ª región. Eso ha sido instalado por años y se ha mantenido por siempre. Sé que va a significar para ellos un desafío importante, más aún cuando tienen que presentar su programa de trabajo, cosa que a nosotros también nos entrega muchas expectativas de que esta es la herramienta que estábamos esperando para iniciar un proceso de recuperación de la provincia de Malleco, de cada una de nuestras comunas. Pero hay algo fundamental, y yo quiero agradecer infinitamente, pude ver en el café a una gran cantidad de líderes, hombres y mujeres de la sociedad civil, que vinieron a esta convocatoria pidiendo permiso en sus trabajos, no son autoridades, no son funcionarios de ningún servicio público, sin embargo están aquí. Y quiero validar la presencia de ustedes. Ahí viene el empoderamiento de lo que va a ser esta elección de los gobernadores regionales, la participación ciudadana que hoy día está representada por quienes están en esta sala. Y veo muchas de Malleco, ¿eh? Cuando uno tiene que administrar una comuna de recursos complejos y siempre las demandas superan a las necesidades, se transforma en el tiempo un lindo desafío. Más allá de que tiene problemas complejos, pero para los alcaldes constituye un desafío importante. Mejorar la calidad de vida de nuestra gente, indudablemente que cuando se logra, aunque no sea en un 100%, créanme que queda una satisfacción de servidor público tremendamente importante. Es por ello que cuando se inician las conversaciones de lo que va a ser esta nueva ley que va a permitir elegir a nuestros gobernadores regionales, yo creo que todos en el interna nos hicimos expectativas de lo que podría venir. Yo espero que haya una distribución equitativa de los recursos. Las comunas de la provincia de Malleco, cuando hemos llegado a un 25% de la ejecución presupuestaria del presupuesto regional, estamos casi felices, de al borde de la emoción, porque nuestro promedio no pasa entre el 11 al 14%. O sea, llegar a una cifra superior al 20% ya es espectacular. Por lo tanto, en la distribución equitativa que se haga de los recursos, nosotros sí vamos, y con nuestros líderes de la sociedad civil, revisar ese plan de trabajo que van a presentar nuestros candidatos. Porque ahí queremos ver la presencia de la provincia de Malleco. La queremos ver en ese documento. Y créanme que, indudablemente, que va a ser una herramienta fundamental para lo que nosotros, como alcaldes, estamos esperando de esta importante modificación que va a tener nuestra vida democrática a nivel de país. Quiero expresarles también que nosotros estamos constituidos, no solo como Asociación Malleco Norte, también nos hemos constituido con otro tipo de asociaciones que involucran a otras comunas, como la Asociación Nahuel Buta, que tiene las del otro sector, Sauce, Purén, Traiguén y Lumaco, y las otras 3 comunas, que son Victoria, Lonquimay y Curacautín, forman la asociación del sector de los volcanes, la parte más turística. Y aún así, igual estamos constituidos las 11 comunas en una asociación que nos ayudamos mutuamente a través de los convenios. Quiero finalmente hacer mención a algo que me parece muy importante, que en cierta medida nos preocupa y esperemos que no ocurra. Y lo voy a tirar a la mesa para que haya tema también,
porque generalmente aquí vamos a tener una situación que se puede dar, que el gobernador regional no sea de la colectividad política del momento, no va a pertenecer al conglomerado político que está gobernando Chile en ese minuto, ¿ya? Espero que esto no baje a las comunas y que se pueda ver de una situación más técnica y profesional, de una mirada desde el alto, siempre nivelando hacia arriba. Es una preocupación que la hemos comentado, qué es lo que ocurriría en una situación de esa naturaleza, más aún teniendo también la conformación del Consejo Regional de por medio. Entonces, no queremos que algunas comunas, producto de esta situación política que se tiene que dar, porque así tiene que ser, tenga que pagar algún precio producto de lo que pudiese ocurrir en una eventual elección de un gobernador regional que no fuera de la colectividad del momento, o si lo fuera, también podría ocurrir algo similar. Transmito esto porque se escuchan las conversaciones que hemos tenido en algunas reuniones de alcalde, y hay otras situaciones más que a su debido tiempo las daremos a conocer. Así que estoy tremendamente agradecido por esta oportunidad, comprometido al 100% con esta idea de descentralizar Chile. Esta es la herramienta fundamental si verdaderamente queremos pensar en el progreso y desarrollo de nuestra querida región de la Araucanía. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Ha sido exacto en el tiempo. Quiero darle la palabra a la exintendenta Nora Barrientos, también por 8 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todos y a todas. Feliz de estar acá, feliz de integrar esta mesa, la única mujer, tengo que decir. Pocas mujeres en general, lo hago como comentario para los próximos debates, pocas mujeres en general participando, y no porque no tengan las competencias, las capacidades y la visión política. Me hubiera gustado también que hubiera un mapuche, ojalá, discutiendo aquí, y que hubieran habido otras fuerzas políticas como el Frente Amplio, que claramente es un nuevo espacio, un nuevo referente en el país. Dicho aquello, también quiero partir con una convicción profunda de lo importante que se instala con esta elección. En octubre del próximo año vamos a elegir por primera vez al gobernador o gobernadora regional, y efectivamente estoy convencida de que va a cambiar la manera de hacer políticas públicas. No soy de las que creo que va a recibir el traspaso de pocas competencias ni de una asignación insuficiente de recursos. Creo que ya la ley de regionalización entrega suficientes competencias más las otras que están en debate, y lo más probable es que en el primer periodo ni siquiera ejerza todas aquellas. Así que lo primero es refutar a aquellos que dicen que va a ser insuficiente. Yo creo que esta primera autoridad va a tener una tremenda oportunidad para recoger una visión también de la región que probablemente todos hemos estado esperando con ansias que se plasme en políticas públicas más pertinentes. Dicho aquello, quiero hacer 3 referencias en particular. Una, o referirme de manera sucinta a 3 ámbitos. La primera, cuál es el estado del arte en el que estamos respecto de la descentralización. Porque no todos los actores políticos tal vez tenemos la misma convicción en esta materia, y eso es importante decirlo. Yo creo que todos queremos descentralizar, como lo decía Enrique en su presentación, pero muchos al momento de tomar las decisiones han pospuesto aquello, y muchos también, teniendo las herramientas, no lo han hecho. A modo de ejemplo, después de aprobar esta ley, que ya se aprobó, ¿cierto?, en febrero del 2018, hay varios reglamentos que esta administración tendría que haber cursado. Algunos de aquellos todavía están pendientes. Tenemos, sí, el reglamento para las políticas de zonas de rezago, que claramente son relevantes en la región de la Araucanía cuando hablamos de territorios como Malleco, como decía el alcalde de Angol, como la zona costera de nuestra región, la provincia de Malleco claramente siendo la peor provincia respecto a los indicadores, ¿cierto?, de vulnerabilidad. También tenemos ya aprobado el reglamento de estándares mínimos para las áreas metropolitanas, que va a aplicar para el caso de Temuco Padre Las Casas.
No obstante aquello, esta administración tiene pendiente todavía el reglamento para la transferencia de competencias. Había adquirido el compromiso de tenerlas a fines del año pasado. Esperamos que ello acontezca en los próximos meses. Tiene pendiente también el reglamento para los ítems específicos de los presupuestos regionales. Está en elaboración y el Ejecutivo ha comprometido a ingresarlo a fines del año pasado a la Contraloría. Tiene pendiente también un tema que parece no relevante, pero que yo particularmente, probablemente por mi propia formación, por la trayectoria que he tenido, lo destaco como lo más importante, que son los instrumentos de planificación. No existe todavía el reglamento para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y el reglamento para el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Y esto es relevante a la hora de descentralizar, porque son los instrumentos ordenadores y no van a ser meramente consultivos. Y allí nuevamente vuelvo entonces al traspaso de competencias. Si la autoridad regional electa define determinados criterios, formas de focalizar territorial o socialmente, en este instrumento van a estar plasmadas. Y no necesariamente, tal vez, como muchos han dicho, vamos a tener la billetera para ejecutarla. Pero sí el gobernador o gobernadora electo va a interlocutar con las autoridades del nivel central o los representantes de la región para que eso sí se concrete de esa manera. Por lo tanto, las políticas de vivienda tendrán determinados criterios, ¿cierto?, específicos para la región, las políticas de fomento productivo, las políticas de incentivo a la atracción de inversiones en los lugares también más desposeídos. Y también está pendiente el reglamento para poner en funcionamiento este nuevo espacio que debiera desarrollar una política específica en materia de ciencia, tecnología e innovación. Con esto quiero decir en este primer punto que no todos los actores políticos tenemos la misma convicción o la misma fortaleza en sacar estas tareas adelante. Por lo tanto, vuelvo a la reflexión inicial, tal vez estos instrumentos que sin duda van a estar listos antes de la elección y de la puesta en marcha del ejercicio del primer gobernador, a pesar de que estén demorándose y que no hayan salido con la premura que quisieran, lo que más celebro es que vamos a tener elecciones en octubre del 2020. Respecto al proyecto de rentas regionales y de financiamiento y responsabilidad financiera. Bueno, también este está pendiente. El ministro de Hacienda se ha comprometido que al 30 de octubre de este año lo iba a ingresar, ¿cierto? Y este compromiso lo hizo en el marco de la propuesta que ellos tienen del proyecto de ley de modernización tributaria. Recordar que esto también es gravitante, como se ha dicho, porque el porcentaje de inversión que actualmente deciden los gobiernos regionales, en el mejor de los casos, llega al 8% del total de la inversión regional. Y por lo tanto también tomar decisiones como esta es relevante, pronunciarse respecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de los criterios con los que se va a asignar el FNR, de los nuevos instrumentos de focalización en el nivel regional, son relevantes. Y eso, como digo, requiere también de que se dé conocimiento antes de que se inicie el proceso eleccionario. Cierro este capítulo diciendo que en este periodo 2018-2022 había 37 acciones o compromisos en materia de descentralización. Y cuando uno las evalúa a esta fecha, 32 tienen un cierto nivel de avance, 4 están ejecutadas y solo una finalizada. Mi primera constatación entonces es que el ritmo de descentralización de este gobierno se ha ido poniendo más lento, se ha ido dificultando y no ha continuado, incluso tomando medidas que por la vía administrativa de la desconcentración pudo haber realizado. Y vuelvo a un ejemplo concreto, que en particular también le afecta a Malleco, el Fondo de Convergencia Regional que se asignó para la provincia de Malleco. El primer ejercicio de un fondo desconcentrado, que lo que hace es reconocer que la provincia de Malleco es la que tiene los peores indicadores. En la administración anterior, en el presupuesto de ese año, se dejó consignados 5.000 millones de pesos para decidir sobre ciertas prioridades y brechas que estaban identificadas allí. En la discusión presupuestaria del año siguiente, el gobierno no incorporó el fondo y yo celebro que los parlamentarios de Malleco, en un acuerdo conjunto, lo hayan vuelto a reponer. Pero ¿qué ocurre hoy día? A esta fecha, el gobierno regional todavía no ingresa ese mensaje. Entonces, lo más probable es que ocurra es que no tengan después los municipios capacidad de ejecutar esos 5.000 millones. Pero no es porque no existe una cartera de proyectos ni obviamente no existan demandas que resolver. Es porque tal vez no hay convicción respecto a aquello.
Y ocurre exactamente lo mismo con la zona rezago de Costa Araucanía. Hicimos un importante ejercicio, se hizo un plan, se compró un pool de maquinaria y el proceso volvió a foja cero. Se tiene que volver a hacer el plan, se revisó un nuevo reglamento y hay que volver a discutir entonces qué hacer. Y la ciudadanía en eso también siente cierta molestia de que le volvemos permanentemente a consultar respecto a lo mismo. ¿Qué cosas son importantes y que quiero relevar muy rápidamente? Bueno, la existencia de un área metropolitana para Temuco y para Las Casas. También en la nueva ley está un poco subsumida porque va a quedar dentro de una división como un departamento solamente de la división de planificación. Pero claramente es un ejercicio relevante porque hay temas que trascienden a una comuna. El tema de residuos sólidos domiciliarios, el tema de la contaminación que tenemos en Temuco y para Las Casas, conectividad, movilidad, el uso de los espacios públicos, son temas relevantes que se van a poder poner en discusión ahora en conjunto con este comité de alcaldes que van a trabajar coordinadamente con el gobernador regional. Lo otro que celebro es que los convenios de programación, que para los que no saben, son la herramienta que en el sector público permiten comprometer recursos de más de un año, existen, se usan, de hecho en nuestra región hay uno en materia de obras públicas y uno en materia de salud, pero el Ministerio puede, por ejemplo, en la discusión presupuestaria del año siguiente, aducir que tiene otras prioridades y dejar de colocar los recursos que tenía comprometidos en el convenio y los pospone para años posteriores. La ley ahora lo pone como obligatorio y es el Ministerio de Hacienda quien debe dar la certeza de que se incorpore en el proyecto de ley. Pero además crea otro convenio de programación, que es el convenio de programación territorial, que permite que focalicemos subregionalmente recursos en acuerdo con los servicios públicos y con los municipios. Y ese es sumamente relevante porque la brecha que hay que trabajar en algunos territorios, en algunas comunas, requiere ese esfuerzo conjunto. Por último, cierro, porque ya me dijeron que me queda muy poco tiempo, diciendo que yo aspiro a que efectivamente esta nueva autoridad recoja lo bueno que hemos hecho en materia de políticas públicas, pero que también piense la región de una manera distinta. Yo creo que tenemos un modelo que ya topó techo, que efectivamente si seguimos igual, pensando en que, sobre todo en esta región, un modelo extractivista va a permitir generar condiciones de equidad, eso yo creo que ya no es factible. Por lo tanto, pensar de manera estratégica en lo que queremos, con una perspectiva sociocultural, identitaria y territorialmente diferenciada, es lo que puede hacer la diferencia. Y, entre otras cosas, tomar medidas como, por ejemplo, que las empresas forestales en esta región empiecen a tributar para que efectivamente esos impuestos que ahora no colocan puedan también ser un beneficio para la región. Gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra ahora al senador Eugenio Tuma. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la oportunidad que nos da la Universidad de la Frontera, agradecer a su rector, Eduardo Hebel, como así también a la Fundación Chile Descentralizado. Yo, como parlamentario, tuve la oportunidad de conocer los esfuerzos que Chile Descentralizado realizó, no solamente en el Congreso, sino que en todo el país respecto de llegar al punto donde estamos. Hubieron discusiones de cuándo era la oportunidad, si votábamos antes o votábamos después la elección de gobernadores, pero en definitiva tenemos un resultado que es positivo para la descentralización. Y creo que va a haber un cambio sustantivo respecto de lo que significa la descentralización, que muchos ciudadanos no saben, ¿no? La ciudadanía no sabe lo que implica esta transformación, este nuevo modelo, como decía Nora. Este nuevo modelo que, como preguntaba, ¿cuál es el elemento central? Nos dice Diego Portales a los panelistas. ¿Cuál es el elemento central que viene ahora a proponer los candidatos? Bueno, en mi opinión, que todavía no soy candidato, soy precandidato, en mi opinión tenemos que construir, no es una apuesta personal, es una apuesta colectiva y tenemos que construir una propuesta. ¿Y cuál es el elemento central? La participación. Los gobiernos regionales o llamados gobiernos regionales, hasta ahora dirigidos por un intendente que es generado a través del nombramiento del presidente de la República, no tiene participación
en la generación de esa autoridad. Ahora van a tener participación en la generación de esa autoridad, lo van a elegir los ciudadanos, de tal modo que el elemento más importante de este nuevo modelo es cómo dialoga la región de la Araucanía con sus temas y cómo se priorizan sus temas frente a la moneda o frente al poder central. Ya no va a ser un diálogo vertical en que el presidente o el ministro escucha las peticiones del intendente. Es un diálogo de conversación, de entendimiento, de colaboración entre un gobierno regional representado por su autoridad y sus autoridades desde el punto de vista de representar un programa. Ese programa que vamos a construir a partir de ahora, que ya lo estamos construyendo, pero con el fortalecimiento de este tipo de eventos, con el aporte que está haciendo Chile Descentralizado y en la invitación que nos hace a todas las instituciones a poner cuáles son las apuestas, cuáles son las prioridades que la región tiene en materia de medio ambiente, cuáles son los problemas que esta región tiene. Claro que tiene problemas de medio ambiente, tiene problemas de contaminación, tiene problemas de transporte, tiene problemas de congestión vehicular, tiene problemas de infraestructura, tiene problemas también políticos desde el punto de vista de la falta de entendimiento, o más que de entendimiento, la falta de un Estado activo frente a la deuda que tiene con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche en esta región. ¿Y quién representa al Estado? Bueno, el presidente de la República está muy lejos. Como está muy lejos el Estado de los problemas de los ciudadanos. Como yo he sido testigo de cómo cuando una población recién inaugurada en Carahue, que está distante del terminal de colectivo, tiene que pedir permiso al ministro de Transporte para extender en 10 cuadras el recorrido de la línea de colectivo. Bueno, yo me alegro que recién se haya dictado un reglamento para trasladar esa competencia al CEREMI o al gobierno regional, pero en definitiva, aquí tenemos un conjunto de nudos que impiden el desarrollo, o cómo conseguir o lograr para un pequeño pescador de Nehuentúe una concesión acuícola. 18 años, la subsecretaría de Marina, por favor, tiene que estar estudiando las coordenadas, qué riesgo tiene, por qué está erradicado en la subsecretaría de Marina, por qué no tenemos la capacidad de tener algún actor regional que resuelva cómo entregamos esa concesión. Las concesiones de radio, especialmente las radios comunitarias, hay que pedirlas a Santiago cuando perfectamente esa competencia podría ser desarrollada aquí. ¿Qué pasa en Corfo? En Corfo las entidades que están prestando apoyo y asesoría a Corfo tienen que hacer rendición y la rendición se aprueba en Santiago. ¿Cómo no va a haber capacidad en Temuco o en la región de la Araucanía para resolver una aprobación de un programa que haya sido realizado por estas entidades? ¿Cómo la Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene un departamento aquí regional? Ese departamento regional es el que califica, pone un visto bueno a los proyectos que se presentan. Una multicancha va a postular al PMB. Aquí se hacen los estudios, se hacen las mediciones, se hacen los informes. ¿Y dónde se resuelve? Se va a Santiago, donde se va a hacer el mismo estudio, la misma medición. ¿Por qué la Subdere tiene que resolver la Subdere en Santiago lo que se va a hacer en la región? Es decir, de eso se trata el cambio de modelo, de poder resolver los problemas de los ciudadanos en la región. El hospital regional, las grandes demandas que hay por cama en el hospital regional tiene que ver con la falta de pabellones. ¿Cómo resuelven la falta de pabellones? No lo puede resolver la región, lo resuelve Santiago. ¿Y por qué Santiago no resuelve de la misma manera que ha resuelto en otras regiones? Porque es una decisión de los gobiernos. El Maule tiene 24 pabellones, nosotros teníamos 20 hasta el 2010 el terremoto, nos quedamos con 10, todavía están los mismos 10. Y ocurre que la demanda por intervenciones quirúrgicas es enorme. Es decir, la lista de espera es enorme porque hay falta de visión y falta de vincular la decisión de la comunidad regional a la decisión central para la construcción de esos pabellones. En materia de participación, yo diría que hasta ahora, en este modelo, solamente hay inercia y cada uno hace lo que puede. Pero en el futuro vamos a lograr un gobierno participativo donde tengan una activa relevancia las
los planteamientos, las decisiones que nos puedan aportar el mundo académico. ¿Cuántos estudiantes hay en la región? 56.000 estudiantes universitarios. 56.000. ¿Cuántos funcionarios tiene el gobierno regional? 120. ¿Por qué se atrasan muchas veces los programas? Porque no hay capacidad yo quiero rendir un homenaje, a propósito, aquí está Gaby Cárcamo, que es presidenta del capítulo de los funcionarios de los gobiernos regionales, decirle que hay un reconocimiento de la calidad profesional de los funcionarios, pero son 120. Tampoco queremos crear un Estado burocrático que vaya creando más funciones. Lo que sí queremos es ser eficientes, resolver los problemas de los ciudadanos, avanzar en los proyectos de agua potable, avanzar en los proyectos de conectividad, la conectividad de Internet. En este momento hay zonas absolutamente aisladas. En este siglo donde todos andan con su celular, hay territorios completos que no tienen derecho a tener celulares. Entonces, cuando nosotros hablamos de equidad, hablamos de igualdad, tiene que ver con eso, tiene que ver con inversiones, con decisiones regionales, no con decisiones en Santiago. Entonces, el modelo de cambio que se nos viene encima tiene que ver con aquello, tiene que ver con cómo logramos tener cómo enfrentamos, lo decía Henry von Baer, si hay una guerra, un asalto militar, ¿no es cierto?, como lo tenemos permanentemente cuando hay catástrofes. Chile es un país de catástrofe. La región de la Araucanía es un país de catástrofe. Cuando no tenemos inviernos blancos, tenemos veranos secos, cuando no tenemos sequías, tenemos inundaciones, en fin. ¿Quién lo resuelve? La ONEMI en Santiago. Todavía necesitamos una autorización para que vengan a conocer cuáles son las realidades de la emergencia que tenemos. Entonces, todas estas limitaciones hacen crear una expectativa y una gran esperanza en lo que vamos a tener como gobiernos regionales, que a lo mejor no van a tener muchos recursos, pero sí van a tener un cambio de gestión, un cambio de actitud. Hacer participar a los municipios, la capacidad de participación de los municipios en el diseño de políticas públicas debe ser parte esencial de los gobiernos regionales. Y no se preocupe, mi amigo Enrique Neira, si yo llego a ser gobernador, todas las comunas van a tener el mismo tratamiento indistintamente del color político de los alcaldes. Por último, algo que no he tocado, que es una preocupación esencial, siempre dicen, bueno, ¿qué van a hacer con la violencia, con el terrorismo? Sí, cierto, hay terrorismo, pero ¿qué van a hacer en el futuro? ¿Qué van a hacer ahora los gobiernos que no han atinado ningún gobierno? No es que haya atinado algún gobierno, es que ningún gobierno ha hecho un cambio de la política iniciada hace más de 200 años cuando se inicia la pacificación de la Araucanía. Y este es un tema político, y es una decisión del Estado de Chile. Entonces yo no digo, mire, vamos a restituir la situación a 300 años antes. Lo que vamos a hacer es que el Estado haga una propuesta a la Araucanía, no es a los mapuches, es a la Araucanía, porque la Araucanía es la víctima de la desidia y el abuso que el Estado ha hecho con esta región. La región es la víctima, por tanto aquí tiene que haber una actitud del Estado frente a la deuda que se tiene con el pueblo mapuche, pero también frente a la deuda que se tiene con la región de la Araucanía. Por eso creo que un gobernador elegido va a permitir la participación y va a permitir representar al Estado en aquello que hasta ahora el Estado históricamente no ha hecho. Muchas gracias. Bueno, para cerrar el panel, le ofrecemos la palabra al exdiputado Rojo Edwards. Bueno, primero agradecer la invitación a la universidad. Heinrich, muchas gracias también por esta invitación. Yo no sé si les ha pasado cuando uno va, por ejemplo, al mismo estacionamiento 50.000 veces y resulta que la vez 50.001 uno se baja del estacionamiento, hace lo que va a hacer naturalmente, vuelve y no tiene idea de dónde dejó el auto, porque son tantas veces las que se ha estacionado en ese lugar que ya la memoria completamente se les confundió. Bueno, yo quiero contarles que hoy día me pasó algo parecido con el tema del check-in del avión, que no me acordaba si había sido check-in o no, y no había hecho el check-in, así que perdí el avión en la mañana y por eso tuve que tomar el siguiente y por eso que llegó un poco atrasado, así que pido las disculpas del caso y les agradezco todas las facilidades que dio la universidad para poder estar acá. Hace unos días atrás, hace un mes atrás me topé con Heinrich y Heinrich me hizo prometerle que
me iba a leer el libro que él iba a lanzar en unas semanas más. Pero yo pensé que era un libro normal, no un ladrillo de este calado. Pero bueno, igual gente que he estado tratando de leerlo lo más que he podido hasta ahora y lo he utilizado de preparación. No sé si ustedes vieron lo que pasó con el libro este. No sé si vieron Cocodrilo Dandí. ¿Se acuerdan de la película Cocodrilo Dandí? Cuando estaba... Sí, parece que estoy mostrando el carnet. Estaba ahí el australiano con su señora, digamos, y viene un tipo a asaltarlo y le saca un cuchillo. Entonces el australiano lo mira y le dice... La señora le dice, pero ¿cómo no te pones nervioso con este cuchillo? Y le dice, ¿qué cuchillo? Saca un machete y dice, esto es un cuchillo. Bueno, esto la verdad que no es un libro, es un ladrillo. Pero igual lo vamos a considerar para esta... Hay 3 principios básicos que nosotros, por lo menos los republicanos, consideramos siempre dentro de lo que es un programa de gobierno, sea gobierno nacional o en este caso un programa de gobierno regional. El primero es la defensa o lo que nosotros creemos que es el principal principio por los cuales las organizaciones políticas que nos hemos dado a lo largo de la historia se han realizado, ya sea repúblicas, ya sea imperios, ya sea principados o incluso las sociedades feudales. Ustedes saben que la sociedad feudal, que es probablemente una de las peores formas de organización política existente, el contrato que existía dentro de la sociedad feudal era básicamente una persona que no tenía protección, no había ley ni orden, porque no había ningún rey en particular después de la caída del Imperio Romano, que fuera capaz de proveer ley y orden. Esa persona hablaba con un señor feudal que tenía un castillo y el contrato era bien simple, injusto, pero era el contrato. Es lo que decía, yo te doy protección y la persona tenía que trabajar para este señor. En general, el primer principio, el primer derecho que cualquier organización política, y en particular la República, tiene que garantizar es la seguridad. De la seguridad es de donde cuelgan el resto de los derechos. Y por lo tanto, cuando en una región no hay seguridad, es difícil que se puedan ejercer el resto de los derechos. Y cualquier programa de gobierno a nivel nacional o regional tiene que tener algún matiz o una preocupación especial de otorgar seguridad, Estado de Derecho. Eso quiero decirlo con mucha fuerza porque independiente de las facultades que efectivamente van a tener los gobernadores regionales, no está la seguridad. Y creo que cualquier gobernador regional tiene que ocuparse en alguna parte, evidentemente no puede ser todo, tiene que ser de manera consensuada y trabajada de temas de seguridad. El segundo principio que es fundamental y que todo gobierno regional republicano se va a preocupar es el de defender la libertad. La libertad se puede defender de muchas cosas, se puede definir de muchas maneras. Sin embargo, quiero dar algunos simples ejemplos respecto a política pública. Si uno cree en la libertad, en que todos tenemos el derecho a desarrollarnos material y espiritualmente, por ejemplo, la condición de pleno empleo es tremendamente importante, porque si no hay pleno empleo, no es el trabajador el que elige dónde trabajar, sino que es la empresa el que elige a quién tomar, por cuanto hay muy pocos empleos para la cantidad de personas que quieren trabajar. Y por lo tanto, una sociedad con pleno empleo se requiere de una sociedad con pleno empleo para poder ejercer la libertad. Y para que haya libertad, por lo tanto, por ejemplo, en este caso en el empleo, tiene que existir propiedad privada. Si no hay propiedad privada, podríamos llegar en el extremo a que haya un solo empleador que puede ser el Estado, y si tú tienes un problema con el Estado, no te puedes desarrollar material y espiritualmente simplemente porque es el Estado el que elige dónde tú puedes trabajar en caso que tengas algún problema con el Estado. Parecido la libertad en temas de educación. Si es que toda la educación está en manos de un proveedor, el Estado, y uno quiere para sus hijos una educación distinta a la que provee el Estado, requiero de que haya diversidad de proyectos educativos. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a defender que hayan colegios particulares subvencionados para que haya diversidad de proyectos educativos, y siempre vamos a defender que hayan universidades estatales, por ejemplo, pero también que hayan otros proyectos educativos fuera de lo que puede entregar el Estado. Eso es condición básica de la libertad. Y tercer principio fundamental que nosotros defendemos, y los vamos a defender sea como gobierno nacional o sea como gobierno local, es temas de ciertos valores como la defensa de la familia, las tradiciones y las culturas. En particular en la región de la Araucanía, entendida como multicultural. Nos parece que es muy importante defender la familia, defender la cultura y lo que nos hace como somos, chilenos de la Araucanía, mapuches o cual sea la identidad que la persona puede tener. 3 principios fundamentales. Con estos 3 principios fundamentales quiero ahora bajar a cierta información que está en este excelente libro que ya ha estado
leyendo. Y en particular voy a elegir 3 papers que se entregaron. El primero que me parece muy interesante y relevante para esta discusión es la idea de un Estado unitario pero descentralizado. Creemos que la gobernación regional tiene que aspirar a ser un gobierno regional en temas socioeconómicos, en temas culturales, en una gama de temas. Sin embargo, no temas, por ejemplo, de constitución de leyes como podrían ser gobiernos autónomos que existen en otros países. Eso no es algo que nosotros favorecemos. Creemos que tiene que ser un gobierno unitario pero descentralizado. Esa es la constitución que favorecemos. Y por eso es que si finalmente nosotros, el Partido Republicano, es gobierno en la región de la Araucanía, no vamos a favorecer, por ejemplo, la institución o avanzar en territorios autónomos en donde el Estado y las leyes nacionales no entren. En particular porque los territorios en los cuales no entra el Estado no podemos estar seguros que las leyes se cumplen y perfectamente podrían haber actividades que están fuera de la ley. Por ejemplo, llevar un animal robado, carnearlo y sacarlo para afuera o desarmar un auto que ha sido robado. El imperio de la ley tiene que estar en todos lados y por eso favorecemos un Estado unitario pero descentralizado. El segundo paper que quería mencionar, Nicolás Bravo creo que es la persona que lo escribió, un excelente paper que detalla, entre otras cosas, todas las facultades que tiene la gobernación y el gobernador regional. Y entre ellos le da mucha énfasis al voto programático, que es el programa que va a tener los gobernadores que presentar. Esto va a ser un programa que va a estar democráticamente validado y por lo tanto va a poder ser defendible desde la región con toda la fuerza. Eso es un cambio de paradigma muy, muy importante para efectos de la representación de las necesidades de la región con lo que piensan en Santiago. Y además, no solamente en términos programáticos, sino que en términos políticos. Hace 5 años atrás, el gobierno, y lo hacen todos los gobiernos, no es mi intención, pero sí es un ejemplo que sí tengo en la mente, el gobierno decidió cambiar la cantidad de camas a través de la construcción de hospitales, porque había dicho que iba a hacer ciertos hospitales, cambió la priorización y bajó hospitales que tenía considerado anteriormente. El intendente de la época no tiene más remedio que decir sí, está bien y tiene que venir a justificarnos por qué no se va a construir tal o cual hospital. Esto pasa con todas las intendencias, es por el modelo que estamos, no es una crítica absolutamente a nadie. Sin embargo, el gobierno central puede sacarnos un hospital que ya está priorizado y el intendente no puede decir nada. Bueno, el nuevo gobernador va a poder levantar la voz y decirle, ¿sabe qué más? Ese hospital es necesario y ese cambio que usted está proponiendo, la verdad es que a la sociedad en la región no le parece. Y tener una voz fuerte que sea capaz de plantear los temas con todas las letras es muy importante. Y por último quería recalcar otro paper que está en este libro, que lo escribió Heinrich en su propuesta de un sistema, básicamente crear una especie de inteligencia regional. Tarjeta amarilla me están dando. No, un minuto. Un minuto. Inteligencia regional a través de la creación de think tanks, un sistema de creación de inteligencia que me parece que es fundamental. En Chile no se gobierna con datos, no sabemos si lo que hacemos funciona o no funciona. Déjenme darle un par de ejemplos, uno respecto a política pública y otro respecto a transparencia, porque los datos al final son transparencia. Cuando nosotros modificamos, y esto pasa en todos los gobiernos, pero yo voy a contar una experiencia que me pasó como diputado de oposición, cuando hicimos la reforma tributaria del gobierno anterior, hubo 55 modificaciones a la ley de renta, 55. Las 55 modificaciones a la ley de renta, ninguna tenía un estudio que avale que lo que estábamos haciendo como cambio de impuestos tenía un efecto A, B o C. Ningún estudio de absolutamente nada, tampoco hay ningún estudio de lo que ha pasado con otras reformas. Y eso ocurre hoy día en la reforma laboral, así que la verdad es que esto es una forma de gobernar. Y nosotros necesitamos gobernar con datos. Y les doy un segundo ejemplo para ir terminando. El tema de los datos para transparencia. Hoy día en Chile, nadie puede a través de un RUT, por ejemplo, saber cuánta plata el Estado le está pasando a un RUT, sea una persona jurídica o una persona natural. Por lo tanto, no hay ninguna forma de controlar si las platas del Estado se le están dando a personas que son amigos de las autoridades o las personas que mejor hacen el trabajo. Eso no puede ser. El nepotismo y el amiguismo en los gobiernos tiene que terminarse y para eso se necesitan datos. Y por eso estoy muy a favor de lo que plantea Heinrich en la idea de tener inteligencia en cuanto a las políticas públicas. Y por último, quiero contarles que como esfuerzo nuestro, dado que tenemos que hacer un programa de gobierno,
si es que finalmente presentamos candidatos, que puedo quizás ser yo como candidato a gobernador. Vamos a hacer un programa de gobierno a través de la creación de un think tank regional, por supuesto de personas que son cercanas a los pensamientos y a las ideas principales que les acabo de exponer, en particular los 3 principios que estuvimos conversando. Por lo tanto, creemos que la línea de trabajar en base a datos es una línea muy importante. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos, de acuerdo al programa. Así que iba a hacer otra pregunta, pero creo que es preferible insistir en la pregunta inicial para redondear alguna idea. 2 minutos para cada uno. Si quieren completar, digamos, la idea de cuál sería la visión propia que su sector político, que su candidato, o si es candidato, como candidato, quieren presentar a la ciudadanía de la Araucanía. Mira, ¿Cuál? yo quiero redondear algunas de las cosas que dije. Lo primero quiero decir que al fin el Rojo encontró su lugar político. Yo siempre me preguntaba qué hacen RN si está a la derecha de la UDI. Y me alegro, que ahora debe estar mucho más cómodo. Decir, no. No se aguanta hablar en mí en cada debate que estamos, por favor. Déjame tranquilo. No, pero estoy contento porque creo que está en el lugar adecuado. Déjame alegrarme por eso. Yo quiero decir que hay un tema que es fundamental, miren, tiene que ver con el liderazgo. ¿Ah? Porque claro, la elección le da legitimidad democrática, y eso le da un poder distinto, pero no podemos pasar de, y lo digo con afecto, digamos, no quiero, de que los intendentes son una autoridad burocrática nombrada por el presidente de la República a tener caudillos en las regiones que repliquen la lógica del asistencialismo, el clientelismo, que lo que hace es destruir el capital social. Yo creo que tenemos que efectivamente tener el desafío de que elijamos verdaderos liderazgos regionales, que crean efectivamente la participación, que dejemos atrás la lógica del asistencialismo y el paternalismo. Quiero decir que también tenemos que elegir si vamos a tener relatores de los problemas, que los conocemos y que no hemos dedicado demasiado tiempo y hemos gastado mucha energía, creo yo, como región, en repetir nuestros problemas, y hemos dejado de gastar esa energía en aprovechar las oportunidades. Yo creo que necesitamos líderes de las oportunidades. Y creo que eso es fundamental, no solo en esta región, en todas las regiones. Y quiero volver a las oportunidades de desarrollo, no solo de desarrollo político a partir de este proceso de descentralización, sino que también de desarrollo económico, que es lo que mayor rezago tenemos como región. El siglo XXI, el valor agregado en la economía estaba dado por la industrialización. Y una región como la nuestra no tenía ninguna posibilidad realmente de competir porque estábamos en un rezago en esa materia enorme. Pero ese es el mundo que pasó. El mundo que viene, el valor agregado no está dado por la industrialización, está dado por la sustentabilidad ambiental, está dado por la inclusión social, está dado por la innovación y está dado por la identidad cultural. Y en eso esta región puede marcar una diferencia enorme. Ahí está la oportunidad. El valor agregado que puede darle esta región al desarrollo es enorme. Y por eso que es tan importante que podamos tener verdaderos líderes regionales elegidos democráticamente, que seamos capaces de aprovechar las capacidades instaladas en nuestras regiones, en nuestra sociedad civil, en nuestro mundo académico, en nuestros emprendedores, insisto, en nuestro pueblo mapuche, que tenemos que verlo como el piso y el principal capital sobre el cual construir una estrategia regional de desarrollo, y no como una barrera, como un obstáculo, como hoy día se ha visto, construyendo confianzas que nos permitan tener una mayor cohesión política, social y cultural en una región que está totalmente fracturada. Si nosotros somos capaces de eso, indudablemente que vamos a tener mejores políticas públicas. Los cambios no están dados simplemente por los diseños institucionales, por las leyes, por las normas, sino que efectivamente por la capacidad que tenemos de aprovechar eso en función de un objetivo y una visión común. Yo soy un optimista de lo que puede pasar en nuestra región si somos capaces efectivamente de mirar las oportunidades que nos depara el mundo que viene. Muchas gracias. Gracias, alcalde. ¿Tienes la palabra? Bueno, muy breve, agradecer la paciencia que han tenido ustedes de habernos escuchado durante estos minutos. Solo cerrar con algunas reflexiones.
En la medida que los programas que deban presentar los candidatos a gobernadores o gobernadoras regionales consideren algunas pautas como las que yo les voy a indicar, yo creo que los alcaldes vamos a estar felices. Primero, buscar la estrategia para terminar con esta desigualdad que tenemos en la región. Tenemos una terrible e insostenible desigualdad en la región de la Araucanía. Buscar la forma de disminuir la tasa de pobreza por ingresos, buscar un desarrollo local inclusivo, que es muy importante hoy día. La inclusividad, no debemos olvidar que tenemos una ley de inclusión que no podemos olvidar. Lograr una distribución equitativa de los recursos para nosotros es fundamental. Y lo más importante, considero que esta descentralización va a ser tremendamente exitosa si empoderamos a los gobiernos locales y empoderamos a nuestros líderes de la sociedad civil. Muchas gracias. Nora. Bien, quiero también reforzar las ideas con las que cerré mi intervención anterior. Primero, la propuesta del gobernador deberá a futuro considerar el diseño de un modelo de gestión participativo. Creo que ese es un eje fundamental, que la visión de la región debería contemplar un modelo de desarrollo que recoja las diferencias socioculturales que tiene esta región y las diferencias territoriales que tiene, que por lo tanto, insisto nuevamente, revisemos el modelo extractivo que tenemos, que no solo yo creo que ya está colapsado, sino que es ineficiente desde el punto de vista energético, usando además como principal fuente los combustibles fósiles, que recojamos las lógicas de la economía circular, que recuperemos el valor de las economías que producen de manera diversificada, donde el solo hecho de contemplarlas genera primero posibilidades de mejorar las condiciones de vulnerabilidad, pero también la promoción de una cadena de valor integrado. Creación de empresas asociativas, reconocimiento de que existe una economía mapuche que es eficiente y que genera mejores condiciones con índices distintos a los que medimos tradicionalmente, la conformación de coaliciones territoriales que sean de mediano a largo plazo y un tema no menor que al alero de este modelo, que yo insisto debe ser el que rija la visión de este próximo gobernador, recogiendo la experiencia de las políticas públicas, pero perfeccionándolas e incorporando nuevas, que esté la base la participación, pero también que esté de base la transparencia y la probidad. Yo creo que la validación de esta nueva autoridad también pasa por eso y también va a pasar porque esa participación se plasme y por lo tanto no se constituya en un nuevo caudillo político que lo que entiende es que debe permanecer con las prácticas de clientelismo que muchos reproducen. Insistir también que el modelo liberal o neoliberal ha roto justamente en nuestra región esos equilibrios y que por lo tanto tenemos que repensarlo. El mercado no es un buen distribuidor de las condiciones para que la ciudadanía efectivamente exprese todas sus potencialidades y por lo tanto tenemos que pensar también cuáles son los bienes y servicios que son y que debieran ser provistos por las políticas públicas. Por ejemplo, el tema del agua. Lo saco a relución porque habitualmente lo señalamos, el agua potable rural como un derecho básico. Si es un derecho básico que queremos garantizar, no puede estar supeditado, por ejemplo, a la capacidad técnica que tenga un municipio para formular el proyecto. Es una brecha que tenemos que asumir y responder todos los actores de la región. Y así podemos dar otros ejemplos de derechos que debiéramos garantizar en materia de innovación, de economía, de salud, en materia de espacios públicos, las ciudades amigables. Y ahí también otro ejemplo que tiene que ver con los temas de género. Las mujeres en las ciudades tienen una visión distinta de cómo se usa el espacio público, porque no circulan en igualdad de condiciones de seguridad. Y eso, aunque parezca muy básico en las políticas públicas, igual debe estar expresado. Por eso es necesario que todos los actores sean convocados para que esta nueva visión de región esté expresada en estas políticas diferenciadas en el nivel regional. Gracias. Eugenio, sus 2 minutos. Gracias, Diego. Mira, yo quiero insistir a modo ejemplo de el cambio que debe tener la región a partir de los nuevos gobiernos regionales. Y a modo ejemplo quiero tomar el tema del Ministerio de Obras Públicas, el MOP.
la ejecución presupuestaria del MOP, cuando se trata de recursos del sector, del Ministerio, es alta. Estamos hablando del 80% de ejecución, que son grandes obras, que son dimensionadas desde Santiago, ¿no es cierto?, pero que llevan un incentivo, el PMG, para los funcionarios. Pero cuando se trata de obras que se generan a partir del FNR, que son muchísimas, pequeñas, pero que satisfacen a muchos sectores de la sociedad civil y de la comunidad, tienen una ejecución presupuestaria muy baja, del orden del 20% del total de su presupuesto, porque no tienen PMG y porque no hay capacidad de ejecución. Entonces, cuando yo hablaba del aporte de las universidades, yo decía, bueno, ¿por qué no hacer participar a los 56.000 estudiantes? Bueno, no al 10%, a 5.600, o a la mitad, o a menos de la mitad. 1.000 estudiantes universitarios que puedan participar con los municipios, con las unidades ejecutoras, para los efectos de facilitar el cómo logramos una ejecución más rápida, un papeleo que se tramite rápidamente en cada una de las oficinas y que resolvamos el tema que nos está pidiendo la ciudadanía. Cuando se hacen anuncios que se va a hacer esta obra, pasan 5 o 6 años, ¿no es cierto?, esperando que se haga la obra y no se hace la obra. ¿Por qué? Porque el presupuesto, porque no eran concursos suficientes, además que es una región difícil de atraer a grandes empresas para que vengan a ejecutar obras, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es generar más capacidad de ejecución de obras, mayor competencia, contar con mayores actores participando en la ejecución de estas obras. Creo que la limitación que tiene el Estado hoy día, siguiéndose los canales tradicionales de ejecución de obras, nos mantiene muy, muy limitados. Por eso veo con esperanza que a partir de los nuevos gobiernos regionales elegidos podamos cambiar lo que significa una política pública con eficacia y eficiencia en la ejecución de sus presupuestos. Gracias. Por último, Rojo. Yo concuerdo que lo que se necesita en la región es liderazgo, ideas claras. A uno puede gustarle o no gustarle una oferta política, pero la oferta política tiene que ser capaz de llevar a cabo un programa cuando hay dificultades. Por eso es que a mí no me atrae la democracia cristiana, entre otras cosas, porque a veces vota acá, a veces vota allá, pero acá tiene que haber un liderazgo regional. Segundo, para el ejemplo Malleco yo quiero ampliarlo a la zona costera. La dignidad que todos tenemos está basada en el simple hecho de ser personas y somos todos iguales en dignidad. Y cuando vemos que hay zonas que están muy rezagadas, como gran parte de Malleco y como también como la región en general, pero también como la zona costera, tenemos que preocuparnos de manera especial de esas zonas. Y por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde, pero sumaría también otras zonas que hay de rezago que requieren de una preocupación especial. Y lo tercero es que, y en esto siento que discrepo de la forma en que plantea la situación el senador Tuma, a quien le tengo mucho respeto y amistad, pero la forma de plantearlo, la forma de plantear las políticas públicas no son desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, o sea, de cuánto se gastó, sino que de cuánto beneficio y cuán eficaz fueron para lo que fueron diseñadas. Y por lo tanto, el número que hay que mirar en general es cuánto bien hicimos en la sociedad, cuánto ayudamos a los adultos mayores, cuánto ayudamos a la gente que no tenía casa, etcétera, y no cuánto se gastó. Y por eso creo que la propuesta que hace Heinrich del tema de un sistema colaborativo de think tank para saber exactamente qué estamos haciendo y poder medir es muy importante. Fíjense que en Estados Unidos, un ejemplo, todas las leyes que se sacan en temas de educación reservan un 3% del presupuesto para que al cabo de un periodo a discutir, 3-4 años, se evalúe esa política. Y si una política se utilizó en Nebraska y en Utah, bueno, se analiza después de 3 años y después se entregan recomendaciones para ver qué hacer. En Chile, cualquier cosa que se hace, independiente que el resultado sea desastroso, no se evalúa y no se puede cambiar. Acá tiene que haber racionalidad en el uso de los recursos para que nuestra gente esté mejor, especialmente en una región en que hay tan pocos recursos. Y por último, quiero decir que, al igual que todos los panelistas, yo soy un optimista de lo que va a ocurrir con estas nuevas elecciones por el cambio de paradigma, y también soy muy optimista de lo que pase en la región en el futuro. Muchas gracias.
Solo le quiero decir a Rojo que yo desde niño en el campo aprendí que el camino de la sabiduría era el camino del medio, no tenemos ningún problema con eso. Bueno, queremos cerrar este acto invitando a los distintos sectores políticos. No vamos a hablar de candidatos ni de precandidatos. Algunos son precandidatos, otros parece que no. Pero, en definitiva, ustedes son personas influyentes, han sido invitados como líderes de opinión de la región y, en ese sentido, aquí hay un trabajo que culminará con la presentación en el servicio electoral de un programa. Y nosotros los hemos invitado, pero tengan por seguro de que nuestro capítulo regional y las Fuerzas Vivas de la Araucanía vamos a estar muy atentos a la calidad de los programas que presenten. Hemos visto un buen espíritu, creo que está en el marco de lo que aquí se ha llamado el desarrollo territorial colaborativo. Hay que generar consensos en las regiones y estoy seguro, estamos seguros nosotros como Fundación, de que en las regiones las diferencias son mucho menores que a nivel de las políticas nacionales. De tal modo que es posible, en este escenario, construir programas que pueden tener puntos de discrepancia, prioridades distintas, pero que en lo fundamental busquen la colaboración. Muchas gracias.